Sonopatología de la cadera y rodilla. Voy a poner, como siempre, el cursor. Esto es el corte longitudinal del receso prepatelar de la rodilla. Concretamente, y como vemos que el borde femoral está bastante profundo, correspondería con el valle intercondilo. Aquí tenemos el borde rotuliano proximal y la entesis del tendón del cuádriceps. En este punto, a nivel del valle intercondilio, en el corte longitudinal, podemos o deberíamos observar la hoja profunda del tendón del cuádriceps, que se corresponde con el vasto intermedio, y la hoja superficial, que se corresponde con el recto anterior. Como se trata de una persona mayor, podemos ver que el recto anterior está un poco más infiltrado de grasa que el vasto intermedio. En la región más profunda, esta banda hipoanecoica no corresponde con tejido cartilaginoso porque nos encontraríamos en territorio metafisario del valle intercondilio, por lo tanto no es cartílago, esto es derrame sinovial. En esta región tenemos proliferación sinovial que se extiende más a proximal y podemos ver que tiene un carácter heteroecoico. Y la región más profunda corresponde al pad graso o almohadilla grasa. Seguimos en la misma aproximación longitudinal. Hemos desplazado la sonda en dirección a medial, pero sin perder el valle intercondilo. Y el propósito de esto es determinar si realmente esa franja hipoanecoica corresponde con líquido o no. En este caso ya sabemos que a nivel metafisario del valle intercondilio no hay cartílago, ¿no? Con lo cual todo esto es líquido. Y por otro lado observamos que la proliferación sinovial se extiende bastante en dirección proximal. Teniendo como referencia esta escala, podemos decir que son por lo menos 4 centímetros en dirección proximal. Es complicado distinguir en qué punto estamos en proliferación sinovial y en qué punto es almohadilla grasa. Vamos a observar que en el valle intercondilio la almohadilla grasa es bastante pobre y que la ecogeneidad de la almohadilla grasa debe parecerse a la del tejido celular subcutáneo, y en este caso observamos que son distintos. Ahora vemos que la cortical del fémur está más elevada, por lo tanto nos encontramos en un valle, ya no en el valle intercondilio, sino en uno de los cóndilos. Aquí tendríamos el espacio del receso parapatelar correspondiente ocupado por tejido sinovial, no es anecoico, no es hipoecoico. Incluso en su interior existen ecos de otra intensidad. Esto sí que puede corresponder al pad graso, a la almohadilla grasa, pero todo este territorio correspondería a tejido sinovial proliferado. ¿Cómo podemos saber si nos encontramos en una región medial o lateral? Bueno, obviamente el operador de la ecografía sabe dónde está colocando la sonda, pero el hecho de tener esta región superficial tan musculada nos habla de que estamos en el territorio medial, vasto interno. En cambio, esto sería el vasto externo. Aquí tenemos una almohadilla grasa que se deja distinguir muy prominente y una proliferación sinovial con ecos heterogéneos en su interior. El vasto externo es un tendón muy prolongado con pocas fibras musculares a este nivel. Y ahora lo que tendríamos es el receso parapatelar externo, pero en un corte transversal del mismo paciente anterior, donde se observa esa proliferación sinovial polipoide o digitiforme. Todo esto correspondía a un paciente con una artritis infecciosa de la rodilla. Cambiamos de sujeto y ahora tenemos
En el receso prepatelar, es decir, a la altura de del valle intercondilio, tenemos aquí una, pero mucho más proximal, aproximadamente 4 centímetros proximal, continúa este derrame por debajo de las fibras del vasto intermedio que se encuentra aquí y que alcanza la región cortical. Esta está revestida por tejido sinovial proliferado. A esta altura ya no tenemos almohadilla grasa. Entonces tenemos una gran proliferación sinovial y derrame sinovial. En el mismo paciente, este último, nos deslizamos en dirección al compartimento medial. Tendríamos aquí el cóndilo femoral medial y podemos observar también proliferación sinovial digitiforme. Es otro caso de artritis infecciosa de la rodilla. Poniendo a otro paciente en hiperflexión máxima de la rodilla, en un sujeto con artrosis, pues podemos observar el cartílago de carga. La medición del cartílago de carga se hace en el valle intercondilio y en los puntos, tanto medial como lateral, de altura del cartílago, en el que se pueda trazar una tangente perfecta sobre la cortical. Y esas son las mediciones que hacemos. En este caso en particular, sin necesidad de medir, podemos distinguir que en el compartimento o en dirección al compartimento lateral, compartimento medial, porque este es el vasto intermedio, el vasto interno, existe una proliferación osteofítica que ocluye la visibilidad del cartílago de carga. Otra vez cartílago de carga en dos personas distintas con diagnóstico de gota. Y se puede observar el depósito de cristales de urato monosódico en el borde superficial del cartílago, lo cual le distingue de los depósitos estromales que son típicos de la condrocalcinosis. Este es un único paciente con depósitos en el cartílago de carga y en la vista transversal que también se pueden observar en la longitudinal. Otro paciente con gota con depósitos en la superficie del cartílago de carga. Aquí tenemos un tendón rotuliano distal en la tuberosidad, en la entesis que hace en la tuberosidad anterior de la tibia. Aquí se insinúa la bursa infrarrotuliana profunda y la entesis propiamente dicha tiene una alteración en su ecoestructura, incluso presenta algunas características heterogéneas, más hiperecoicas, menos hiperecoicas. Esto se corresponde con un tofo tendinoso de un paciente con gota. La localización de los tofos en pacientes con gota no debe sorprender que predomine en el tendón rotuliano, en el tendón popliteo de la rodilla, incluso en el tendón de Aquiles y en el tendón del tríceps. Nos vamos ahora a la cadera, articulación coxofemoral. Aquí tendríamos la cabeza del fémur, aquí tenemos el acetábulo. Esta estructura fibrilar, predominantemente hipoecoica, pero con fibras, es el psoas ilíaco, que ya sabemos que es un músculo con tendón excéntrico, que es este tendón, ¿no? Y que va a llegar un poco distal para insertarse un poco distal a la cabeza del fémur. Dos músculos más, sartorio y gracilis. Otro sujeto, esta es una mujer con un dolor relativamente reciente, subagudo de cadera e imposibilidad para la marcha, sin ningún antecedente traumático, pero sí el antecedente de coxartrosis de cadera. Y lo que se puede observar es que se ha desplazado
notoriamente el psoas ilíaco, tendón y músculo, para dejar espacio a un derrame sinovial que se extiende incluso distal a la cabeza del fémur. Es un derrame sinovial muy importante. Aquí tenemos la prominencia trocanteriana. Este es el punto de la prominencia más alto, que nos va a servir para determinar la posición de los tendones. Empezamos con el glúteo menor, glúteo medio anterior y glúteo medio posterior. Este es un paciente que tiene, como podéis ver, una bursitis pertrocanteriana, en este caso ocupada por proliferación sinovial, al tiempo que en menor medida por líquido sinovial, de origen traumático, por cierto. Esta es otra bursitis, una bursitis con importante derrame sinovial y en menor medida proliferación. Esto no es una bursitis traumática, o mejor dicho lo es, pero es una bursitis traumática que se ha ido asentando a lo largo del tiempo, y lo sabemos porque existe importante proliferación sinovial que ha dado lugar a ella. La proliferación sinovial no es solamente esta extensión, sino también esta que se encuentra aquí, y se encuentra a la altura del glúteo medio anterior y glúteo medio posterior. Esto es una bursitis infecciosa pertrocanteriana, no por el aspecto ecográfico, sino por la clínica y por el aspirado de líquido, ¿no? Producto de una infiltración contaminada. Otra bursitis. Esta bursitis se aloja entre las fibras del glúteo medio posterior y el tendón de la fascia lata. Porque, como sabemos, el tendón de la fascia lata es una estructura donde se ancla el glúteo mayor. Esta es una bursa más profunda que la anterior porque establece contacto con la cortical. La misma bursa distendida, pero por un hematoma. Ecográficamente un hematoma se distingue porque es bastante homogéneo en su constitución, no necesariamente o casi nunca tiene tejido sinovial, porque el origen no es inflamatorio ni tampoco crónico-mecánico, sino que es el producto de la rotura de algún vaso, una lesión que ha provocado un sangrado dentro de la cavidad bursal, y esta, al paso del tiempo, la sangre se transforma en fibrina, y esto es lo que visiblemente adopta este aspecto en la ecografía. Volvemos a la rodilla, territorio metafisario de la región del valle intercondilio y en la cortical de la rótula. El explorador en este vídeo lo que está haciendo es identificar hasta qué punto en el plano lateral y medial se extiende este derrame. El propósito, naturalmente, es elegir el mejor punto de aspiración, si medial o lateral. Aquí tenemos otra imagen de un receso prepatelar, valle intercondilio, pero muy proximal. Nuevamente, como podéis ver, en algunos casos tenemos la medida a un lado y a otro porque son imágenes procedentes de distintas máquinas que nos han ido ofreciendo los profesores del máster. Por eso es que no son obtenidas con la misma máquina. En este caso, más o menos estamos a 4 centímetros proximal a la articulación de la rodilla. Y esta región, pues podemos ver que existe, en este caso aquí tenemos la almohadilla grasa, pero también existe proliferación sinovial, incluso algunos ecos dentro de la bursa prepatelar que apuntarían a que existe un contenido sinovial polipoide o digitiforme. Por supuesto, esto se comprueba en la vista transversal. La bursa rotuliana, propiamente dicha, también conocida como la beata, en este caso muy distendida,
es una bursitis infecciosa, lo sabemos porque tiene una gran cantidad de tabiques en su interior, es muy heterogénea en su interior y la localización corresponde con la beata. Aquí tenemos la rótula distal, y aquí estaría el tendón rotuliano. El tendón rotuliano no lo estamos viendo completamente elongado por dos motivos. Primero, porque la flexión de la rodilla no es máxima, que seguramente no se podría por dolor, y en segundo lugar, los ecos están alterados por el efecto de refuerzo posterior que produce el contenido líquido de la bursa. Esto es una ecografía de una persona con gota. Nos encontramos en el receso peripatelar externo en transversal. Por lo tanto, tendremos la sonda colocada en forma de puente entre la rótula y el cóndilo, en forma de puente. Y aquí se puede observar cómo del propio receso se extiende una gran distensión sinovial ocupada mayormente por líquido, pero en menor medida por proliferación sinovial, ¿no? HS es hiperplasia sinovial. El término hiperplasia y el término hipertrofia en algunos casos son intercambiables, dado que los sinoviocitos no aumentan de tamaño, pero sí en número. El término más apropiado debería ser hiperplasia. El mismo paciente en longitudinal, y se puede ver que a la altura del cóndilo femoral externo, pues sí, existen distintos ecos en forma pues polipoide, que a continuación vamos a ver incluso mejor, y esto también se corresponde con una artritis infecciosa. Esto, sin embargo, es un derrame sinovial de características mecánicas, ecográficas por lo menos. Se observa claramente el cartílago delimitado por el signo de la el signo de la interfase, líquido superficial a este, tendón rotuliano profundo o vasto intermedio y tendón rotuliano superficial o recto anterior. Una persona mayor, por el adelgazamiento que tienen estas fibras. Aquí tenemos la almohadilla grasa, no es hiperplasia sinovial, y aquí hay una abundante cantidad de líquido. Este tipo de derrames son relativamente frecuentes en personas con artrosis. Yo creo que esto no requiere mayor explicación, es el signo de la coma, característico del quiste popliteo o quiste de Baker. Aquí estaría el hiato, delimitado, por supuesto, por el gastronemio medial o gastronemio interno y el semimembranoso. Dos imágenes más de la misma persona, del mismo modelo, gastronemio profundo, una gran distensión. Este borde, que es continuación, son imágenes continuadas, este borde es un borde romo y nos permite llamarlo quiste no complicado, porque no está roto. Y en esta imagen vamos a hacer un barrido de ese quiste para ver su alcance. Desde medial hacia lateral. El propósito de esto, como siempre, es el de determinar el mejor punto de acceso, como podéis ver, para realizar una aspiración. Volvemos al trocánter, territorio pertrocanteriano. Aquí en este corte longitudinal se ve con relativa sencillez el tendón de la fascia lata, que
que como hemos dicho es el punto de anclaje del glúteo mayor. Y aquí, sin embargo, en el trocánter contralateral, donde está la patología, pues se aprecia una bursitis profunda que distiende la llegada de los tendones. Estamos siempre en corte transversal. En esta imagen nos encontramos en la parte posterior de la cadera, exactamente sobre la tuberosidad isquiática posterior, de donde salen los tendones isquiotibiales, semimembranoso, semitendinoso y el bíceps crural. El asterisco en este esquema, que permite señalar los 3 tendones, está indicando que la señal Doppler, que en este caso está en blanco y negro, está en el semitendinoso. Esto es una tendinitis del semitendinoso. Otro quiste popliteo. Y aquí vamos a hacer un barrido del quiste popliteo y vamos a observar que, a diferencia de los anteriores, en donde predominaba un contenido anecoico, en este vamos a observar que el contenido es más bien isoheteroecoico, puesto que contiene sangre, ¿no? Esto es consecuencia de un evento traumático en un paciente con un quiste de Baker ya conocido, que ha disecado hasta la altura de la pantorrilla, tercio proximal de la pantorrilla, y ha provocado este hematoma. Como siempre, si hay alguna duda, ponerlo en los comentarios señalando la diapositiva y en la medida de lo posible contestaremos lo antes que se pueda. Muchas gracias por vuestra atención.